ver, Se está técnicas para grabando el la manejo llamada. eficiente de nuestra documentación. Va a ser también organización física y digital de nuestros archivos. Vamos a ver también métodos para la clasificación y almacenamiento de documentos y la seguridad y confidencialidad en la gestión documental, ¿ok? Todo esto es lo que tenemos pendiente para el día de hoy en nuestra última sesión del curso. Y para ello vamos primero a empezar a hablar de la gestión de documentos y de archivos, empezando por la importancia, ¿ok? Y aquí vamos a recordar un poco qué eran los archivos, porque eso ya lo habíamos visto con ustedes, ¿ok? Dijimos que que los documentos era la plasmación escrita de todos los procesos por los que atraviesa una empresa, ¿no? Que en la empresa a diario hay procesos y surge la necesidad de plasmar estos procesos de manera escrita para poder tener los documentos. Dijimos, uno, por propia necesidad que tiene, ¿no?, la empresa, y dos, también dijimos, por obligatoriedad, porque todos estamos obligados a manejar nuestra administración documental, ¿no? Ya que tenemos entidades fiscalizadoras que van a venir a supervisar que efectivamente estemos llevando una buena organización de nuestros documentos, ¿no? Y si no es así, nos podemos caer o incurrir en multas, todo ello, ¿no? Ahora, estos documentos, ¿no?, que hablamos también sobre cómo redactarlos, la importancia también de hacer una adecuada redacción de documentos y no simplemente hacerlos lo complejo, sino que tienen que ser muy sencillos, ¿no? Esta redacción de Miss Vania, documentación, ¿mis? Miss Vania, disculpe que la corté, pero se está escuchando un poquito entrecortado, ¿no? A veces sentimos que se aleja, se acerca el audio un poquito Ah, bajito por ahí, Miss, por favor, si podemos solucionar ese temita. perfecto, Misita, no se preocupe en este momento. A ver, permítame por favor un segundito. A ver, a ver. A ver, permítanme. Ya está. ¿Se me escucha mejor, Misita? Sí, Miss, se escucha mucho mejor. Listo, Misita, muchas gracias. Ahora sí, como les mencionaba, esos documentos que nosotros llevamos, que nosotros manejamos dentro de la empresa, que sabemos su importancia, que sabemos la obligatoriedad que tenemos de cumplirlos, no es simplemente llevarlos y ya, sino que estos tienen que tener un orden, tienen que tener una organización dentro de la empresa. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy en nuestro último tema. Vamos a ver la organización de la documentación, ¿ok? Cómo tenemos que ordenar y organizar esta documentación, ¿ok? Y acá vemos la importancia, ¿no? ¿Por qué es importante esta organización de los documentos? Es lo que vamos a conocer como la gestión de documentos, ¿no? Que es trabajar adecuadamente con ellos. Ahora, ¿por qué es importante llevar este orden o esta gestión de documentos? No, nos menciona de que ya sea que nosotros estemos llevando nuestra documentación física o virtual, ¿ok? Es importante para nosotros llevar este orden porque, uno, esto nos va a facilitar para que podamos obtener información, ¿ok? Nosotros vamos a poder obtener información dentro de la empresa si tenemos un orden adecuado, ¿ok? Y también nos va a garantizar que esta información esté disponible en el momento en el que la necesitemos. Por ejemplo, si yo de repente ahorita tengo la necesidad de repente el informe financiero de octubre, ¿ok? Entonces, para mí debería ser muy sencillo poder encontrar este informe financiero. Basta con que yo busque la documentación del 2024 y acá busque el mes de octubre y ahí yo ya debería tener la facilidad de encontrar esta información, ¿no? Pero ¿qué pasaría si es que toda la documentación está completamente desordenada, si es que no se está siguiendo un orden adecuado?
pues eso me va a complicar a mí mismo. ¿Por qué? Porque cuando yo busque información no voy a poder obtenerla, no la voy a poder encontrar. ¿Ok? Por eso también nos habla de la importancia de la organización o la gestión de estos documentos. Acá nos dice, ¿no? El objetivo principal es garantizar que la información esté disponible y sea fácilmente accesible para asegurar que ésta pueda ser utilizada de manera eficiente en los diferentes procesos y proyectos que nosotros tengamos. ¿Ok? Esa es la finalidad de nuestra administración. Ahora, ¿y qué involucra tener una adecuada gestión de documentos? ¿No? ¿Qué es lo que involucra tener una adecuada gestión de nuestra documentación? Esto va a involucrar desde la creación y captura de los documentos, cómo los almacenamos y los almacenamos y los organizamos, la recuperación o qué tan fácil es el acceso para estos, la distribución que tienen estos documentos, es decir, el orden en que los hemos ordenado, la distribución y también cómo facilita el flujo de trabajo y la preservación y la disposición, es decir, qué documentos nosotros guardamos y de qué documentos nosotros podemos disponer. ¿Okay? Dentro de todos estos aspectos, vamos a ver lo que es la gestión de documentos. Y ahora, vamos a ver ahora algunas técnicas para poder llevar para poder llevar un manejo eficiente de documentación. Y una de las principales técnicas que vamos a tener va a ser la digitalización y el almacenamiento en la nube. ¿Ok? Esta va a ser una de las más importantes, una de las técnicas más necesarias incluso para poder llevar. Em, Trabajar con documentación física es algo clásico. ¿Ok? Todas las empresas han iniciado de repente trabajando con documentación física. Es lo normal, ¿ok? Pero ¿cuál es el problema de esta documentación física? El problema de la documentación física es que uno nos ocupa espacio, ¿ok? Y este espacio es un espacio que muchas veces podríamos aprovechar para otras cosas. De repente incluso hasta habilitar un área para un trabajador adicional, ¿no? Y muy aparte también que la documentación física también puede generar diversos problemas, por ejemplo, en que se extravíe la documentación, en que de repente no hay el orden adecuado, ¿no? Entonces, la documentación física, ¿ok? Sí puede generarnos ciertos problemas. Y es por eso que recomendamos que la documentación de una empresa se maneje de manera digitalizada, ¿ok? Es decir, que podamos manejar información a través de documentos, de Word, no lo sé, ¿no? Y que estos podamos almacenarnos en la nube. Y este es un proceso que es un poco lento al inicio. ¿Por qué? Porque esto involucraría convertir todos mis documentos físicos en archivos digitales. Es decir, tendría que empezar por escanear, por ejemplo, los archivos, tendría que empezar por tomar fotos, de repente incluso redactar nuevamente diversos archivos, ¿no? Entonces tendría que empezar por todo ello, pero al final es una inversión de interés, tiempo y dinero que vale la pena, porque es mucho más eficiente poder llevar la documentación de manera digital. Primero que nada, no nos ocupa espacio o tenemos más espacio libre, no tenemos la nube, que ya hemos visto en nuestra anterior sesión cómo usar la nube, que nos da también la oportunidad de que la información esté más resguardada, ¿no? Y también facilita el acceso. Si, por ejemplo, tú quieres buscar un documento, ¿ok? En físico tienes que ir a buscar literalmente foldercito por foldercito, ¿no? Un folder, dos folders, tienes que estar ahí, busca y busca entre cada folder, ¿no? En cambio, si es que tenemos nosotros documentación, si es que nosotros tenemos la documentación virtual, basta con que tú pongas el buscador, ¿no? Del dispositivo que estés utilizando y ahí ya vas a encontrar toda la información, ¿no? Entonces también facilita esa búsqueda de información y también minimiza el riesgo de pérdida. ¿Ok? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro documento está a salvo, está más protegido ahí. ¿Ok? Eso por un lado.
Por otro lado, también nos habla de la implementación de un sistema de gestión de documentos, es decir, un ERP para trámite documentario. Ahora, estos ERP se van a recomendar para empresas que tengan una amplia, que tengan de repente un amplio trabajo documentario, ¿no? Por ejemplo, una entidad pública, ¿ya? Las entidades públicas, por ejemplo, ellos tienen a diario, ¿ok? Ellos a diario tienen cantidad de recepción de documentos. Ellos a diario reciben muchísimos, pero muchísimos, documentos, de ahí también salen, responden, todo ello. Entonces, el flujo documentario para ellos es muy alto. Entonces, en el caso de ellos, sí se les recomienda que puedan trabajar con un sistema de implementación de gestión de documentos, ¿no? ¿Que estos de qué se encargan? Estos se encargan de establecer un número a cada documento. Supongamos ingresó hoy día tu documento, ya ellos agarran y lo van a codificar con un número. Y a partir de ese número se empieza a trabajar en adelante el documento. ¿Ok? ¿Para qué? Para poder darle seguimiento, se empieza a trabajar el documento también para poder para poder buscar de repente información, para poder ver cómo está avanzando todo ello, ¿no? Y también es un registro, por ejemplo, si el documento entró a mi oficina, le tengo que dar el ingreso. Si el documento salió de mi oficina, le tengo que dar el egreso de salida para así saber exactamente para que así podamos saber exactamente en qué etapa se encuentra este documento, ¿no? Entonces, también para eso nos va a ser muy útil poder contar con estos sistemas, pero siempre y cuando el flujo, ¿no? El flujo documentario de nuestra área sea grande. Pero si es una empresa que de repente no tenemos un flujo documentario arduo, grande, entonces tampoco va a ser necesario llevar todo ese proceso, ¿ok? O mejor dicho, o hacer toda esa inversión, ¿no? Tampoco va a ser tan necesario hacer esa inversión porque si es un flujo documentario pequeño, ¿no? Si de repente no es que a diario te entren los documentos, ¿no? Sino de repente cada cierto tiempo, cada cierto día. Entonces, no es una inversión que sea muy obligatoria, que es buena, sí, que la podrías hacer, sí, ¿ok? Pero tampoco no es que sea necesario, urgente, obligatoria, ¿no? No, puedes trabajarlo también puedes trabajarlo hasta con un Excel, ¿ok? Hasta con un Excel podías trabajar tu trámite documentario, ¿ok? Perdón, estimado, si de repente de a ratito se me escucha como si tuviese eco. Lo que pasa es que, bueno, es que me estoy mudando y mi casa todavía no está llena. Mi casa todavía está con cositas vacías. Entonces, por ahí de repente se escucha un poquito de eco, ¿ya? Ahora, también vamos a ver otra herramienta que va a ser el establecimiento de una estructura de archivos lógico, ¿ok? O lógica. Es decir, crear una jerarquía de carpetas y de sistemas que estén debidamente nomenclados o que tengan una nomenclatura consistente para clasificar los documentos. Es decir, que toda mi, que de repente poder establecer los diferentes archivadores, todos ellos, de tal manera que, de tal manera que, por ejemplo, ¿no? Si es que yo coloco un archivo que dice memorándum, ok, que al momento en el que yo abra ese archivo no encuentre de repente este oficio, sino que efectivamente encuentre memorándums, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta estructura de archivos lógica, ¿ok? Algo que sea fácil de entender, em, algo que ni siquiera requiera instrucción o capacitación para que lo puedan entender, ¿no? Sino que sea tan sencillo de entender que rápidamente cualquier trabajador pueda entender cómo están organizados los documentos. También hablamos del etiquetado y metadatos, que siempre es bueno que podamos organizar nuestra documentación, ¿ok? Siempre es bueno que podamos organizar nuestra documentación con, por ejemplo, datos, ¿no? Por ejemplo, lo que mencionábamos hace un momento, ¿no? Que si hay un tipo de documentos en un archivo, pues manejar y mantener ese tipo de documentos dentro de ese archivo es más fácil, ¿no? Para mí también ubicar cuando las cosas tienen nombre. Y a eso se refiere la nomenclatura.
¿ok? Poder colocar nombre a los diferentes archivos. Y el flujo de trabajo automatizado. ¿A qué nos referimos con el flujo de trabajo automatizado? Que nos dice, apóyate de las herramientas digitales para poder automatizar tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, apóyate de inteligencias artificiales de repente para poder crear un sistema de ordenamiento de documentación. ¿Ok? Apóyate del Drive, ¿ok? O del OneDrive o del Dropbox, que son los que hablamos de la nube, para poder guardar ahí tu información. Pero lo que te invita es que te apoyes de estas herramientas para que puedas facilitar tu trabajo dentro de tu área. ¿Ok? Seguimos todavía con algunas técnicas, ¿no? Como el uso de herramientas de colaboración. Recordarán, ¿no? Que en nuestra siguiente sesión habíamos hablado acerca de las herramientas de colaboración y mencionábamos un ejemplo, ¿no? Que de repente te mandan a hacer un documento y tú redactas el documento y lo envías para que lo revisen. Te lo revisan, te lo regresan porque ya lo revisaron y no está bien. Vuelves a enviarlo para que nuevamente lo revisen. Te lo vuelven a entregar porque no está bien. ¿Ok? Y caes en ese círculo vicioso, ¿no? De te envío, me devuelves, te envío, me devuelves. Lo cual no buscamos, nosotros tampoco es necesario tener que manejarlo así, sino que con las herramientas de colaboración puedes automatizar estos procesos, ¿no? Que en el que todos pueden trabajar a la vez en un mismo documento. Y así va a ser mucho más fácil que tú también puedas, así también va a ser mucho más fácil que tú puedas manejar la documentación con otras personas, con tu jefe, compañeros de trabajo, ¿ok? Y que también haya una mejor coordinación de estos. Así que apóyate en estas herramientas de colaboración, las políticas de retención y disposición, ¿ok? Cuando hablamos de retención, nos referimos a qué documentos se quedan. Y cuando hablamos de disposición, nos referimos a qué documentos se van, ¿ok? Y es muy importante establecer también cuáles van a ser las políticas para determinar qué documentos se quedan y para determinar qué documentos se van, ¿ok? Por ejemplo, hay una ley, que es la ley 27444, ¿ok? Que es la ley general de procedimientos administrativos, ¿ya? Esta ley nos dice que toda documentación debe permanecer en la empresa por lo menos 5 años después de haber sido utilizada. ¿No? Es decir, utilizaste un documento, listo, ya terminaste, ya no vas a usar nada más con ese documento. Nos dice que debemos guardar este documento mínimo 5 años. ¿Ok? Si ya después de los 5 años, recién te dice que ya puedes eliminarlos o ya puedes disponerlos, ¿no? Pero te dice mínimo, tienes que guardar esta documentación 5 años. ¿Ok? Ahora, entonces ya sabemos, ¿no? Normalmente cuando manejamos documentación física, los 5 años nos suenan eternos, porque de verdad necesitamos espacio a veces en las áreas, ¿no? En verdad nos urge tener espacio dentro de nuestras áreas. Pero cuando manejas documentación virtual, ya no es tan tedioso tener que manejar 5 años, ¿no? ¿Por qué? Porque documentación virtual no te ocupa espacio, puedes tenerlo 20, 30 años si quieres, y normal, eso se almacena ahí, no hay mayor problema, ¿ok? Pero también hablamos un poquito sobre la disposición de la documentación. Ya sé que tengo que retenerlo por lo menos 5 años, pero Miss, ¿cuándo me puedo deshacer de esa documentación? ¿Ok? ¿Cuándo va a ser el momento en el que yo pueda agarrar y decir, listo, quiero eliminar tal documento, ¿no? Ya sabemos, por lo menos después de los 5 años, pero también tenemos que tener políticas para saber cómo nos vamos a deshacer de esta documentación. ¿Ok? Yo les comento una experiencia muy cortita, ¿ya? Muy, muy cortita. Como ya les mencioné en anteriores sesiones, yo trabajo en áreas de recursos humanos. ¿Ok? Y en estas áreas, una de las tareas que yo tengo es entregar las boletas de pago a los trabajadores, ¿ya? Ahora, estas boletas de pago yo se las entrego de manera física, es decir, imprimo las boletas, las firmo y se las entrego para que ellos también las recepcionen y las firmen. Entonces, yo cometí un error mínimo, un error muy chiquitito. Imprimí la boleta de pago de un trabajador y firmé donde él debía firmar, ¿no?
Es decir, firmé en el lado equivocado. Entonces fue un error mínimo que yo agarré y dije, ay, me equivoqué, ¿no? Entonces, ¿qué hice? Fácil, agarré la boleta que estaba mal hecha, ya, porque yo me había equivocado. La rompí en cuatro, ¿ok? Y la boté a la basura. En la oficina teníamos dos cajitas, una cajita de papel de reciclaje y otro tachito de basura, ¿ya? Entonces yo agarré y boté a la basura esa hojita. Un momentito, por favor. Perdón, tengo que tomar agüita, si no se me seca la garganta. Listo, entonces yo agarré y boté todo eso, ¿ya? Y luego vino la señora de limpieza, que ya vino la señora de limpieza, y ahí normal, ¿no? La señora de limpieza vino, recogió el tacho de basura como siempre lo hacía y se lo llevó. Pero después de unos días, la señora de limpieza, su actitud empezó a cambiar, su actitud estaba un poco molesta, ¿no? Y ya después ya parece que tomó este coraje y vino y reclamó. Y dijo, yo quiero saber por qué mi compañera de trabajo gana más que yo. ¿No? Y le dijimos, ¿qué compañera de trabajo o en base a qué usted está diciendo? Y nos decía, porque yo he visto la boleta de mi compañera de trabajo en la que si tenemos el mismo trabajo, la misma función, las mismas responsabilidades, ella está ganando más que yo. Entonces, la respuesta que ahí le dimos fue, presente su queja por escrito, ¿no? Era lo que correspondía. ¿Sabe qué? Mire, para evitar problemas, mejor presente su queja por escrito, ¿no? Y efectivamente, así lo hizo. Presentó su queja por escrito y bueno, al momento en el que presenta esta queja, nos anexa la foto de la boleta de pago que yo había roto. Ok, parece que ella le había pegado con cinta scotch o algo y le había sacado una fotocopia a esa boleta, ok. Le había sacado una fotocopia a esa boleta, ok. ¿Y qué fue lo que pasó? Entonces, que esa trabajadora al momento de llevarse la basura, de repente, sin querer, no lo sé, ok, encontró la boleta y justo la boleta era de su compañera que era su par. Ok, encontró la boleta y no sabemos con qué intención o algo, eh, agarró y miró la información, le sacó una fotocopia y todo ello. Entonces, más allá, ¿no? Si la actitud de la trabajadora estuvo bien o estuvo mal, o si en verdad merecía que se les pague igual o mismo a la otra, no, más allá de eso, vamos al hecho de cómo la información de otro trabajador que no había autorizado, cómo es que esa información se llegó a filtrar, porque eso es filtración de información. ¿Y a qué se dio esta filtración de información? A que no se eliminó adecuadamente esa documentación. No, esa documentación debía eliminarse de manera adecuada, pero como no fue así, cualquier persona pudo haber tenido acceso. En este caso fue una de las trabajadoras, pero pudo haber sido de repente una persona malintencionada. Pudo haber sido tal vez eh, o cualquier otra persona, ¿no? Entonces, pero en este caso fue una de las trabajadoras que agarró y presentó su queja, ¿no? Entonces, ¿eso a qué nos lleva? Eso nos lleva a la importancia de eliminar adecuadamente toda nuestra documentación, de que nosotros podamos tener en lo que se conoce como disposición de, o claro, se conoce eso como disposición de documentación, políticas para disponer, ¿ok? Que la empresa nos establezca políticas claras para poder disponer de nuestra documentación. Por ejemplo, ¿no? Ya, si vas a eliminar la documentación, la empresa tiene que decirte, supongamos, vamos a partir todas las hojas, si te equivocaste, partes todas las hojas en cuatro y las botas a la basura. ¿Ok? Supongamos que esa sea la política de la empresa, ¿no? ¿Y qué pasa si a pesar de esta política se llega a filtrar la información? De alguna manera, esto ya no es responsabilidad tuya. ¿Por qué? Porque tú cumpliste con la política que te decía la empresa. La empresa decía, elimina de tal forma y tú lo hiciste de tal forma. Así que esto de alguna manera ya no es tu responsabilidad.
¿no? Lo que está mal en todo caso es la política de la empresa, ¿no? Entonces ya la empresa tendrá que buscar la forma de mejorar su política, pero ya no es tu responsabilidad, ¿no? Entonces a eso vamos cuando hablamos sobre las políticas de disposición y de retención. También hablamos la formación y la capacitación de personal, que este es un tema que en realidad debería ser de mucho interés para el asistente administrativo. ¿Por qué específicamente para el asistente administrativo? Porque muchas veces en las áreas, la parte más pesada de todo el trabajo que se puede llevar en estas áreas es la parte más tediosa, más pesada, es la gestión de documentos. Y por lo general, ¿a quién le asignan esta responsabilidad de gestionar la documentación? Al asistente administrativo, ¿no? Generalmente a él le asignamos esa función, ¿ok? ¿Y qué pasa si es que el asistente desde el día uno no hace respetar estas disposiciones de que a pesar de que de repente te puedan poner a cargo a ti, es responsabilidad de todos, ¿ok? Administrar nuestra documentación. ¿Y qué pasa si tú como asistente desde el día uno no haces respetar ello? ¿Ok? Si tú como asistente desde el día uno no haces respetar ello, vas a ocasionar que todos crean que esta es tu obligación, ¿ok? Es decir, que tú estás a cargo de este proceso y que tú deberías asumir todo ello. Y el asistente hacerse cargo solito de todo el proceso administrativo es casi, casi como un suicidio laboral, ¿ok? Porque es muy, muy, muy pesado llevar todo el proceso documentario. Entonces, el asistente debe ser el más interesado en que la empresa pueda brindar capacitaciones al personal sobre que la responsabilidad es de todos, que todos deben apoyar en este proceso, ¿ok? La obligación de todos de poder ordenar su propia documentación e inclusive también, ya que hace un momento hemos hablado de políticas de eliminación y de disposición de documentación, pues que también se conversen sobre, también se capacite a los trabajadores sobre estas políticas para que podamos llevar un adecuado orden. Es muy importante capacitar a los trabajadores sobre la importancia de llevar un adecuado proceso de gestión de documentación. ¿Por qué? Porque si basta que uno en la oficina no lleve este proceso de manera adecuada, perjudica a todo el área y sobre todo se perjudica a sí mismo, ¿ok? Por ejemplo, yo les comento, ¿ya? Hay muchas personas que tienen esta mentalidad, ¿no? De decir, incluyéndome, yo también soy así, ¿ok? De decir, de repente vemos que hay personas que son muy desordenadas, ¿ok? Que a la vista de muchos son muy, muy, muy desordenadas, ¿no? Y cuando le decimos a esa persona, oye, ordena tu área, ordena tu escritorio, ordena tus documentos, de repente esta persona agarra y nos puede responder, por favor, no me toques nada, porque yo tengo dentro de mi desorden, yo tengo mi propio orden, ¿ya? De repente somos personas así o de repente nos hemos cruzado personas así. A ver, coméntenme si es que ustedes son así o se han cruzado con personas así. Personalmente yo soy así. Yo soy súper desordenada, pero dentro de mi desorden yo encuentro mi propio orden. ¿Ok? Por ejemplo, tú puedes ser mi escritorio, es un terremoto, ¿ok? De cosas. Pero tú pídeme que yo te ubique algo y te lo ubico en ese momento, porque yo conozco dónde están las cosas. Pero trabajar de esa manera, ¿ok? Trabajar de esa manera no es lo adecuado. Para ti solito sí, ¿ok? Si tú vives solito, si tú vas a trabajar solito, hazlo, trabaja bajo tu orden, trabaja como tú puedas hacerlo normal. Pero si eres un asistente administrativo que estás a cargo de otras personas, que trabajas en un área con más personas, no puedes tomar la actitud de decir, este es mi orden y así trabajo yo. ¿Por qué? Porque por más que de repente una tarea, un documento sea tu responsabilidad, no es tu propiedad. ¿Ok? Y tú no puedes agarrar y simplemente disponer de algo como tú quieras o como a ti te guste. No puedes. Tú tienes que respetar el orden que se maneja dentro. ¿Ok? Entonces también hay que aprender, hay que capacitar al personal para que respete el orden de trabajo, ¿no? ¿Y por qué digo que se afecta el área también? Porque si es que un día tú faltas, te enfermas, ¿ok? Renuncias, abandonas el trabajo, dejas a toda tu área al aire, sin saber nada de tu documentación.
¿ok? E incluso también te perjudicas. ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, me pasaba eso, ¿ah? Yo trabajaba bajo mi propio orden y no me gustaba que nadie tocara mi escritorio, ¿ok? No me gustaba que a veces, por ejemplo, venían practicantes así y como veían todo desordenado en mi escritorio, ellas de muy buena fe agarraban y decían, vamos a ordenar, y eso a mí me enojaba, porque yo llegaba y para todo estaba ordenadito, pero para mí estaba desordenado, porque decía, ya no encuentro mi orden. Pero al final también eso me empezó a pasar factura a mí. ¿Por qué? Porque de repente un día tomaba permiso por descanso médico, estaba enferma de repente, ¿ya? Estaba con fiebre, con dolor de estómago de repente, con gripe, con COVID incluso, y no podía descansar, porque todo el día me llamaban, Vania, ¿dónde está este documento tal, tal? Vania, ¿qué fue del documento tal? Vania, estoy buscando este archivo. Vania, estoy buscando la respuesta a ese trabajador. ¿Ok? ¿Y por qué? Uno podría decir, ¿no? Ay, qué inútiles, pues no pueden trabajar sin mis permis. No, es que como yo tenía todo tan desordenado y yo era la única que entendía mi propio orden, ellos no lo entendían. Entonces ellos por más que buscaban no lo encontraban y tenían que estar llamándome todo el tiempo para que yo les diga mi propio orden, lo cual uno me afectaba a mí porque estaban interrumpiendo mi descanso, pero bien merecido. ¿Por qué? Porque yo también los afectaba a ellos al no tener un área ordenada. En cambio, cuando ya empecé a trabajar con mi área ordenada, ya podía salir de vacaciones tranquila, ¿no? Porque ellos ya sabían dónde estaba la documentación y ya únicamente me llamaban para cosas que sean estrictamente necesarias o a veces ya ni siquiera me llamaban. ¿Ok? Entonces, como mencionan por ahí, ¿no? Si tú tienes tu propia forma, tu propio orden de trabajar, ¿ok? Está perfecto, nadie te dice que eso está mal, pero cuando trabajas con un equipo, todos tienen que adaptarse a una sola forma de trabajo, ¿ok? Entonces, y eso es muy importante que el asistente pueda solicitar, ¿ok? Que se respete dentro del área, ¿no? Que todos trabajen bajo la misma forma, ¿ok? Que todos manejen el mismo orden, porque así también él solito se beneficia. ¿Ok? Ahora también vamos a ver por aquí las auditorías regulares. ¿Qué son las auditorías regulares? Recordarán ustedes que cuando hablábamos de la creación de documentos, dijimos que los documentos no solamente los trabajábamos por necesidad, ¿no? Sino que también los documentos los trabajábamos por obligatoriedad. Es decir, que era obligatorio tener que contar con esa documentación porque podía venirnos fiscalizaciones, podían venirnos por ahí supervisiones de otras entidades, ¿ok? Y si no teníamos esta documentación ordenada, nos podíamos meter en serios problemas, ¿ok? Entonces, también una manera de gestionar nuestra documentación es también nosotros poder adelantarnos a estas fiscalizaciones o estas supervisiones haciéndonos auditorías internas. ¿Y cómo es un proceso de auditoría interna? En la que, por ejemplo, tú a tu área les puedes solicitar cierto tipo de documentación. Supongamos, quiero la documentación económica de enero del 2024, ¿ok? Ya está. Entonces tú tienes que ver en las personas, no sé, el asistente, los demás, los encargados de manejar esta documentación. Tú tienes que medir primero en tiempo. ¿Cuánto se demoran en encontrar esta documentación? ¿Ok? Si se demoran, ellos no deberían demorarse tanto porque estamos hablando de documentación económica del 2024, que es un año reciente, ¿no? Que recién se ha cerrado. ¿No? Entonces, uno, medir el tiempo de cuánto demora. Dos, una vez que lo traen, revisar si la documentación está completa, porque esta documentación, en este caso, ¿no? De enero del 2024, más de un año, se supone que eso ya cerró. Y si ya cerró es porque está completo, revisado y ok. Entonces, no le puede faltar nada, ¿ok? Y también poder ver también poder ver el tipo de almacenamiento que se dio, ¿ok? Si está de repente, si el archivo tiene etiqueta de repente, ¿no? Si es que de repente el archivo es fácil de ubicar, tienes que medir todo ello. Y ante las fallas que puedas encontrar, tienes que hacer las correcciones y mejoras. Por ejemplo, te dices, quiero la información económica de enero del 2024. ¿Ok? Pasan 20, 30, 40, 50 minutos, una hora y no lo encuentran. Hay una falla ya. ¿Ok? Hay una falla que cuando alguien requiere esa documentación de repente de emergencia,
no la van a tener a la mano. Entonces tenemos que corregir la forma en cómo lo hemos guardado. Si revisas que la documentación está incompleta, hay que completarla, hay que buscar la forma en cómo completar los datos, averiguar por qué no están completos, ¿ok? Y al final, si es que notas que el archivo de repente es muy complejo de poder ubicar, ¿no? De repente está codificada de una manera muy difícil de entender, pues corregir esta codificación. Las auditorías no tienen la finalidad de encontrar errores para castigar, para llamar la atención, no. Tienen la finalidad de ver que todo esté dándose de manera adecuada. Y si no se está dando de manera adecuada, pues corregir lo necesario para que se pueda dar de manera adecuada. Esta es la finalidad que tienen las auditorías. ¿Ok? Y también hablamos acerca de la seguridad y protección de datos. ¿Ok? La información, la documentación que se maneja en la empresa es privada y eso es lo que tiene que saber el asistente administrativo. Desde el documento más sencillo, más simple, más común para nosotros, es privado. Bajo ningún pretexto, bajo ningún motivo, puede salir esta documentación sin la autorización necesaria. ¿Ok? Y el asistente, que es la persona de confianza del área, del encargado, que es nuestro facilitador fundamental, ¿no? Como lo hemos descrito desde un momento, si él nos empieza a fallar, ¿no? Con esto, ¿en quién vamos a poder confiar? ¿Ok? El asistente tiene que ser el primero en respetar ello. Y también hablamos de las copias de seguridad, que son también llamados los backups. Nosotros tenemos que tener siempre una copia de seguridad de nuestra documentación, porque la documentación es muy frágil, sobre todo si es que esta documentación es física, ¿ok? Es muy frágil porque se puede perder fácilmente, la pueden hurtar fácilmente, se puede extraviar o incluso, ¿no? El papel, el mismo papel, con el tiempo se deteriora, ¿ok? El papel no es eterno. Por ejemplo, yo les comento hace tiempo, me pidieron buscar las planillas de pago de un trabajador del año 1993. ¿Ok? Hace 32 años más o menos, esta planilla de pago. Ahora las planillas de pago son electrónicas, son virtuales. Antes no, antes eran físicas. Antes eran unos planillones así gigantes, gigantes, en los cuales tú tenías que escribir todo ello. Entonces me fui al almacén, encontré el libro, el planillón, empolvadísimo, que parece que desde hace 32 años nadie lo había tocado, ¿no? Y cuando fui a abrir el planillón, me encontré uno, que había dentro del planillón cantidad de polillas, esas maripositas negritas, cantidad de polillas muertas y huevecillos de ellas, ¿ok? Y que se habían carcomido muchas de las hojas de la información. ¿Por qué? Por el tiempo que había pasado. Entonces, es necesario siempre hacer un backup porque nuestra información puede pasar muchas cosas, se puede perder, se puede extraviar, se puede malograr, ¿ok? Y tenemos que tener la copia de seguridad de manera necesaria. Pero también tomar en cuenta eso, que la copia de seguridad es eso, es una copia de seguridad para una emergencia. La copia de seguridad no es algo que yo voy a estar utilizando todos los días, manipulando todos los días, no. La copia de seguridad solamente se debe actualizar cada cierto tiempo y ya. ¿Ok? No, la copia de seguridad no es para utilizar, manipular a diario, ¿ok? Esa no es la finalidad de nuestras copias de seguridad. Y también, por otro lado, la copia de seguridad debe ser solo una y ya. Debemos evitar tener varias copias de seguridad de un documento. ¿Por qué? Porque entre tú más copias de seguridad tengas de un documento, más aumentas la probabilidad de que se pueda filtrar esta información. Es como si tuvieses el mapa de un tesoro secreto, ¿ya? Imagínate que te damos el mapita de un tesoro secreto. Ya, ahora, este tesoro secreto, ok, este mapa del tesoro secreto, tú de repente agarras y dices, le voy a sacar una copia. ¿Por qué? Le voy a sacar una copia porque de repente se me puede perder, se me puede extraviar el mapa y después ya no voy a poder encontrar mi tesoro. Así que le voy a sacar una copia, perfecto, ¿no? Una copia por seguridad, chévere. Pero ¿qué pasa si tú agarras y empiezas a decir, no, mejor le saco 30 copias? ¿Ok? Mejor le saco 30 copias por si acaso, por si se me pierde o algo. ¿Qué es lo que van a pasar con esas 30 copias? Que de repente las empiezas a distribuir por varios lados para que no te olvides y de esas 30 copias tú puedes tener el control de una.
pero no de 30, es mucho más difícil. Y por ahí se te puede escapar una, se puede filtrar una. Entonces, no es lo recomendable. Lo recomendable es tener solamente una copia de seguridad y listo, ¿ok? Nada más, ¿ok? Eso es lo recomendable. ¿Qué más por aquí podemos ver? ¿Ok? Y bueno, estas son algunas estrategias o técnicas para poder cuidar nuestros documentos o tener una adecuada gestión documental. ¿Ok? Recuerda que lo importante es que no hay un tipo de gestión correcto, un tipo de gestión adecuado. Esto se va a adecuar a las necesidades de tu área. ¿Ok? Entre tu área más necesite, ¿ok? Pues depende mucho también entre tu área más documentos tenga, pues necesitará tomar más medidas. Entre menos trabajo se dé, pues menos medidas también, de repente medidas más sencillas van a ser las que se van a poder tomar, ¿ok? Pero recuerda, eso depende mucho de cómo se maneja la documentación en tu trabajo, ¿ok? De eso es lo que va a depender. Y ahora vamos a continuar todavía viendo este tema y vamos a ver la organización de archivos. Pero primero tenemos que definir, ¿ok? Primero tenemos que definir qué es un archivo, ¿ok? Hasta para que creo que lo teníamos, aquí está. Bueno, primero vamos a definir qué es un archivo. El documento ya hemos dicho, ¿no? Que es la hojita escrita del proceso, ¿no? Pero ¿qué es el archivo? El archivo es el conjunto de documentos, ¿ok? El archivo es el conjunto de documentos que tienen que tener que tienen que tener algo en común estos archivos, ¿ok? El tema, el tipo de documento, el mismo proyecto, la misma finalidad, ¿ok? Pero el archivo es el conjunto de documentos que tienen que tener algo en común. ¿Y cuál es la finalidad de tener un archivo? Tiene dos funciones: clasificar la información que contienen estos documentos y ordenar esta información. Esa es la finalidad que van a tener mis dos archivos. ¿Ok? Clasificar esta información y ordenar esta información. ¿Ok? Esa va a ser su finalidad. Y acá lo vemos, ¿no? Que la clasificación nos permite la identificación y el agrupamiento sistemático de documentos con características comunes, basados en la estructura de trabajo orgánico y funcional. Y tenemos nosotros diferentes formas para poder organizar nuestros archivos. ¿Y cuáles son estos tipos de archivos que tenemos? Hay muchísimos, e incluso ni siquiera tiene que haber un tipo en específico, sino que tú también puedes crear tu propio tipo de archivamiento. Así que de estos hay muchísimos. ¿Ok? Pero te voy a poner algunos ejemplos. Vamos a hablar de algunos en específicos, como el archivo el archivo alfabético, el archivo numérico, el archivo cronológico, el archivo geográfico, el archivo temático o de asuntos y el archivo alfanumérico. ¿Ven? Vamos a hablar de todos estos archivos y vamos a empezar por el archivo alfabético. ¿Ok? Que es muy sencillo de entender. ¿Cómo es el archivo alfabético? Es el ABC. ¿Ok? Es el abecedario, el alfabeto que todos conocemos. Cualquier persona que trabaja en algún área administrativa, mínimamente tiene que dominar el alfabeto, ¿no? Esto es lo mínimo que se le tiene que pedir, que pueda dominar el alfabeto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bueno del archivo alfabético? ¿No? ¿Qué es ordenar los archivos en este orden, en el orden alfabético? ¿Y qué es lo bueno de este archivo alfabético? Lo bueno es que, como ya es muy conocido el alfabeto, como aquí nadie puede decir, de repente yo no sé el abecedario, ¿ok? Como es muy conocido, no necesita de ningún tipo de preparación previa, es decir, ningún tipo de capacitación, ningún tipo de repente de enseñarles de repente cómo están ordenados, nada, sino que es muy lógico. Si tú llegas y encuentras un montón de archivos ordenados en el orden alfabético,
ya vas a saber que si estás buscando un archivo que empieza con R, te vas a ir directo a la R, ¿ok? ¿Por qué? Porque estos archivos alfabéticos ya son conocidos, por así decirlo, ¿no? Ya no hay que capacitarte sobre ellos, ¿no? Y ese es un aspecto bastante positivo que encontramos de los archivos alfabéticos. Otro aspecto también positivo de estos archivos es que es muy flexible. Se va a adaptar desde empresas muy pequeñitas hasta empresas grandes, ¿ok? Se va a adaptar desde empresas que sean muy pequeñas hasta empresas que sean mucho más grandes. Y también la rapidez para ubicar los archivos, que mediante el archivo alfabético, ok, tú rápidamente puedes encontrar el documento o el tipo de archivo que estés buscando, porque, como repito, basta con que simplemente tengas el dominio del alfabeto para que ya puedas manejar o para que ya puedas buscar tus documentos en el orden que tú necesites. ¿Ok? Y por ejemplo, ¿cuándo utilizamos más los archivos alfabéticos? Normalmente estos se utilizan en las áreas de recursos humanos, que recordemos que el asistente también podría trabajar dentro de áreas de recursos humanos. Normalmente los utilizamos más ahí para lo que son los legajos de personal. ¿Qué es el legajo de personal? El legajo de personal es un archivo que contiene toda la información de los trabajadores. ¿Ok? El legajo de personal contiene toda la información de los trabajadores desde que ingresaron a la empresa hasta que se fueron, en el caso que se hayan ido, ¿no? Desde los documentos que presentaron para ingresar, desde el CV, en caso que de repente hayan tenido algún permiso, algún proceso o algo necesario, también contiene toda esa información. ¿Ok? Todo eso contiene nuestros archivos nuestros archivos alfabéticos. Entonces, bueno, perdón, nuestros legajos de personal. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? De legajo de personal. Por ejemplo, tenemos dos trabajadores, Juan José Ramírez Alfaro y Miguel Ramírez Batres. Entonces me dice, ¿cómo tendríamos que ordenar? En orden alfabético, de acuerdo al apellido. Ah, pero los dos son Ramírez, pues muy bien. Como los dos son Ramírez, entonces nos saltamos al archivo, como los dos son alfabético, perdón, como los dos son Ramírez, nos saltamos entonces al tipo de archivo, perdón, al segundo apellido, ¿no? En este caso, uno apellida Batres y el otro apellida Alfaro, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Primero irá la A, ¿no? Primero irá Alfaro y después irá Batres. Y así ya tengo ordenado. Cosa que si algún día yo estoy buscando a mi trabajador, pues ya no lo voy a empezar a buscar desde la A, ¿no? Quiero encontrar el legajo de Ramírez, ya no me voy a empezar, ya no voy a irme a la A. De repente, Álvarez, de repente no lo sé, Aguilar, de repente, Álvarez, Apaza, B, de repente, ¿no? Benito, no lo sé, no sé, Casas, no lo sé, hasta llegar a la R, no, sino que yo de frente me salto a la R y así llego mucho más rápido a mi documento. Entonces, para eso son los archivos alfabéticos, ¿ok? Es muy recomendado, todos los usamos, o casi todos, ¿no? Utilizamos este tipo de archivamiento porque es mucho más fácil de poder usarlo y también, que repito, como es más sencillo, no necesita ninguna inducción previa, no necesita ninguna capacitación previa para que el trabajador entienda que estos archivos han sido ordenados de esta manera, ¿no? Ahora, también vamos a ver lo que es el archivo numérico. Permítanme, por favor, voy a pasar nuestra diapositiva, ¿ok? ¿Qué encontramos en el archivo numérico? En el archivo numérico, y no pasó, ¿no? Ahora sí, listo. En el archivo numérico vamos a encontrar los documentos que están ordenados en orden numérico, ¿no? Como lo dice. Consiste en asignar números consecutivos a los documentos, a los archivos que tenemos y poder crear de repente un índice, una tabla o algo con estos tipos de archivos, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Supongamos que yo tengo 3 archivos de memorándums, de oficios y de informes. Entonces, yo puedo ponerle al memorándum 1, oficios 2, informes 3.
Entonces, ¿qué puedo hacer? De repente, cuando yo quiera, de repente yo quiero los informes. Me voy a la tablita a la tablita o al índice de archivos y de frente veo cuál es el número de informes, es el número 3, ya está. Yo ya sé que yo ya sé que el archivo que yo necesito va a ser el número 3. ¿Ok? Se puede utilizar de esa forma. Y también se puede utilizar de otra forma. ¿Cuál es la otra forma en la que se puede utilizar ¿cuál es la otra forma en la que se puede utilizar el archivo numérico? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con oficios, con memorándums, ¿ok? Con todos ellos. ¿Cómo trabajamos esto, no? Por ejemplo, dijimos que cuando hacíamos algún tipo de memorándum, oficio, todo ello, era necesario que nosotros tengamos que enumerar el tipo de archivo, ¿no? Por ejemplo, hice mi primer memorándum del año, este debía ser memorándum 001. Hice el segundo memorándum del año, debía ser el memorándum 002, el tercer memorándum del año 003, ¿no es cierto, no? Entonces, también el archivo numérico lo puedo trabajar de esta manera, ¿ok? Agarrar y ponerme a ordenar, y ponerme a buscar los documentos mediante la numeración. Por ejemplo, quiero el memorándum de Marta. Marta tiene como 20 memorándums. Ah, ya, específicamente quiero su memorándum número 10. Listo, agarro y de frente me voy al 10 y lo encuentro. Quiero el memorándum, no sé, de José de repente. ¿Ok? ¿Qué número de memorándum? El 52. De frente me voy al número 52 y ya no tendría que estar buscando el memorándum, leyendo, ¿no? El memorándum 1, 2, 3, a ver, eso no es. No, ya no tendría que estar haciendo eso, sino que de frente ya me iría al número de memorándum adecuado. Entonces, estos son los tipos de archivos numéricos. Ventajas de poder llevar archivos numéricos. Algunas de las ventajas serían, uno, por ejemplo, que al igual que el alfabético es muy lógico, también cualquier persona que esté ejerciendo función administrativa mínimamente también sabe contar. ¿Ok? Cualquier persona que esté trabajando, que esté ejerciendo alguna función administrativa, mínimamente también tiene que saber contar, ¿no es cierto? Entonces, por ahí también tenemos Uy, ¿qué pasó? Se escucha muy... Ahora sí. Entonces, también por ahí tenemos este lado, ¿no? Que resulta positivo, que es fácil de encontrar, que también nos ayuda a tener un mejor orden en nuestras áreas, ¿ok? ¿Por qué nos ayuda a tener un mejor orden? Porque por medio de la numeración también podemos llevar el conteo de repente de cuántos documentos se emitieron, cuántos archivos tenemos, ¿ok? De repente por ahí, ¿qué nos falta de repente por ahí nos falta cierto tipo de documento, ¿no? Incluso cuando llevamos el orden numérico, podemos ver con mayor claridad, ¿no? Decir, nosotros teníamos 80 documentos y solo hay 70, ¿no? Entonces ya nos falta algo que si no lleváramos un orden numérico, sería mucho más complejo de poder trabajar, ¿ok? Entonces, por ese lado, también recomendamos siempre llevar este tipo de archivamiento, ¿no? Que es el numérico. Vamos a ver también otro tipo de archivamiento que va a ser el archivamiento, permítame por acá, acá está, el archivamiento cronológico, que va a ser el archivamiento cronológico. ¿Ok? ¿A qué nos referimos con cronológico? Crono viene de tiempo, ¿no es cierto? Entonces, el tipo de archivamiento cronológico es aquel que nos ayuda a ordenar nuestra documentación en base a tiempos específicos, ¿ok? Que nos ayuda a ordenar nuestra documentación por tiempos específicos. Por ejemplo, la documentación contable que llevamos, la documentación financiera, esa documentación nosotros la llevamos con archivamiento cronológico, sin darnos cuenta muchas veces. ¿Por qué? Porque yo hablo de la información económica yo hablo de repente de la información económica del año tal, ¿no? Del año 2024, 2025, pues ahí estoy llevando un tipo de archivamiento cronológico sin darme cuenta, ¿ok? Entonces también es importante manejar este tipo de archivamiento cronológico. Y este archivo va de la mano con lo que sería el archivo numérico,
¿No? ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos redactando algún documento, ¿ok? No es que yo agarro y me salto del, no es que yo agarro y me salto del documento de repente número 4 al 30 y de ahí regreso al 8 y de ahí me salto al 20 y de ahí regreso al 5. No, yo tengo que llevar un orden adecuado para ello, ¿no? Entonces también por ese lado, nosotros también por ese lado llevamos ese orden, ¿ok? Es decir, si hoy día hice el documento número 10, mañana tendré que empezar por el documento número 11, el documento número 12, el documento número 13, número 14. No, terminé hasta ahí, listo. Pasado mañana arranco con el documento número 15, 16, 17, 18, 19, 20. Terminé hasta ahí, el 21, el 22, ¿no? Entonces sigue ese orden cronológico, ¿no? Mi documentación. Entonces también por eso es importante trabajar con con este tipo de documentación cronológica, ¿ok? Ahora, es también más fácil para ubicar, porque de repente tú necesitas ahorita el memorándum que se le dio a Marta, ya está. ¿Qué número de memorándum tiene Marta? No, la verdad es que no me acuerdo. Ok, no te acuerdas. Pero ¿te acuerdas más o menos por qué fecha se le dio a Marta este memorándum? Ah, ya, eso sí me acuerdo. A Marta le dimos un memorándum más o menos por el año, más o menos por quincena de enero. Ya está, del 1 al 15 de enero, estos son todos los documentos que nos han ingresado. Así que se supone que ahí tendría que estar el memorándum de Marta. Es decir, de repente de todos los memorándum que tenemos, ok, te he reducido considerablemente el espacio de búsqueda, claro, el espacio de búsqueda a solamente la cantidad que para ese momento tenemos. Entonces, también para ello me sirven los documentos o los archivos alfanuméricos, ¿ok? Perdón, los archivos cronológicos que a la vez los combinamos con los archivos numéricos, ¿ok? Ambos los combinamos al mismo tiempo y nos dan como resultado estos archivos alfanuméricos. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Perdón, estos archivos cronológicos. Me estoy confundiendo porque ahora viene el archivo geográfico. ¿Cómo trabajamos nosotros? ¿Cómo trabajamos nosotros un archivo geográfico? ¿Ok? Ya sabemos, ¿no? Que geográfico viene de lugar. ¿Y cómo trabajamos nosotros los archivos geográficos o los archivos de lugar? Nosotros normalmente vamos a tener, o normalmente las empresas que tienen muchas sedes, ¿ok? Se ven en la necesidad de trabajar con este tipo de archivamiento geográfico para poder determinar, ¿ok? Para poder determinar, ¿ok? Por ejemplo, las sedes, ¿no? Tengo mis archivos, supongamos que tenemos 3 sedes, en Arequipa, Cusco y Lima, ya está. Entonces yo puedo agarrar y puedo decir, aquí están los documentos de Arequipa, aquí están los documentos de Lima y aquí están los documentos de Cusco, ¿no? Y esto sí, pues me ayuda para que no me confunda con la organización que estoy llevando, ¿ok? Es decir, por ejemplo, ¿no? De repente me piden la documentación contable ya, me piden de repente la documentación contable de la sede de Cusco. Entonces, para mí va a ser mucho más fácil agarrar, buscar dónde está la documentación de la sede de Cusco, encontrarla y por ese medio entregarla, ¿no? Ok, y por ahí entregarla por ahí, ¿no? Si me dicen de repente de la sede de Arequipa, ya está. Y dentro de ese tipo de almacenamiento geográfico, puedo manejar otros tipos de almacenamiento, como por ejemplo el almacenamiento numérico, el almacenamiento por cronológico, el almacenamiento también, el almacenamiento, ay, se me fue el nombre. Ah, ya, alfabético, ¿no? Entonces también puedo manejar, dentro de ese tipo de almacenamiento, puedo manejar más tipos de almacenamiento, ¿no? La cosa es que me ayude a diferenciar las sedes. O incluso también, por ejemplo, las personas que trabajan
en inmobiliarias, por ejemplo, ¿no? Que a veces tienen que tener datos de casas, departamentos, de una zona, de otra zona, ellos también trabajan con ese tipo de archivos geográficos. Porque si tú vas y dices, quiero comprar un departamento, te van a decir, ya, ¿por qué zona? Quiero por tal zona. Entonces ellos van a ir a sus archivos geográficos de todas las casas, departamentos que tienen en esa zona exclusivamente, ¿no? Y te van a poder brindar esa información, ¿no? Entonces, es bueno trabajar con este tipo de archivamiento, es bastante bueno, de hecho, porque nos va a ayudar a que la información sea mucho más rápida, a poder tener la información siempre a la mano, ¿ok? Y también del lugar correcto para poder evitar errores. Y tenemos también el tipo de archivamiento de temático o de asuntos, que es el que más trabajamos nosotros en realidad, ¿ok? Nosotros trabajamos con diferentes tipos de archivamiento, pero el que más trabajamos es el temático o de asuntos. Porque, y a veces sin darnos cuenta, básicamente, ¿qué me dices ese tipo de archivos? ¿Ok? Que es cuando yo archivo documentación que tienen relación con un mismo tema, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, este, tengo de repente, ahí está, el ejemplo que les puse. El legajo de personal es un tipo de archivo temático de asunto. ¿Por qué? Porque aunque no tiene dentro de él documentos en común, como que todos sean memorándums, todos sean de repente cartas, aunque no tenga eso, todos tratan del mismo asunto. ¿Y cuál es el asunto? El trabajador. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, el hecho de que yo tenga un archivo en el que todo sea memorándum, es temático de asuntos, ¿no? Si, por ejemplo, hicimos un proyecto dentro de la empresa, hicimos el proyecto de ampliar de repente ampliar las oficinas, ¿no? Hicimos todo un proyecto de ampliación de oficinas. Ese también es un proyecto temático de asuntos porque ibas a tener desde la propuesta, de repente, desde la cotización de las empresas, las facturaciones, informes de los avances del trabajo, ¿no? Y todo eso lo vas a encontrar dentro de ello. Entonces, eso también es un archivo temático o de asuntos, ¿no? Entonces, para todo ello nos sirve este tipo de para todo ello nos sirve este tipo de administración de archivos, ¿ok? Ya sean temáticos o ya sean de asuntos. También vamos a poder ver, bueno, hasta aquí todos los documentos tienen una misma finalidad. ¿Cuál es la misma finalidad que tienen hasta aquí todos mis documentos? ¿Ok? La finalidad que tienen es que sea fácil encontrarlos. ¿Ok? Hasta aquí la finalidad que tiene toda mi documentación es que cualquier persona interesada, cualquier trabajador puede encontrar el documento con facilidad, pero se nos viene un tipo de almacenamiento que busca todo lo contrario, que es el archivo alfanumérico. Este archivo alfanumérico solamente lo vamos a poder trabajar si tenemos documentación física o digital, ¿ok? O también se puede, perdón, si tenemos documentación digital, o también podríamos trabajarla con documentación física. Ahorita les explico cómo podríamos trabajar con documentación física, ¿ya? Pero en realidad, este tipo de archivo está orientado solamente para la documentación digital. ¿Y cómo se trabaja este tipo de archivo? Este tipo de archivo nos dice que a veces hay documentación en la empresa que, si bien es cierto, necesita ser expuesta, ¿no? Necesita estar al alcance de todos. También hay documentación que no es así. Hay documentación que necesita permanecer en confidencial, en privado. ¿Ok? Y los archivos alfanuméricos o el almacenamiento alfanumérico está orientado para ese tipo de documentación que necesita estar oculto, confidencial, porque lo que busca este tipo de archivo no es facilitar el acceso. Todo lo contrario, lo que este tipo de archivo busca es complicar el acceso a la información. ¿Ok? Este tipo de archivo lo que quiere es que te sea mucho más difícil, mucho más complejo poder acceder a la información que la empresa pueda tener. ¿Por qué? ¿Por qué busca complicarnos, no? Porque entre más complejo sea, más segura va a estar la información. Y nos habla acá, por ejemplo, de codificar datos, codificar la información. Por ejemplo, ¿ya?
por ejemplo, nos dice, ¿no? Que tú puedes crear de repente una carpeta, ¿ok? Y puedes colocar un código, puedes colocar una clave para que nadie más tenga acceso a ella, ¿ok? Nadie más excepto tú, en este caso, ¿no? Nadie más excepto tú, pero que este código, esta clave que tú vayas a poner, tiene que tener también, tiene que tener los dígitos alfanuméricos. ¿Y qué son los dígitos alfanuméricos, no? Que esta clave tiene que tener, por ejemplo, números, que tiene que tener dígitos ya entre mayúsculas, minúsculas, símbolos, ¿no? En octubre es el mes de no me acuerdo si octubre o noviembre, ¿ya? Me parece que octubre es el mes de la ciberseguridad, ¿ya? Y en mi trabajo, en octubre, nos dieron un webinar, una capacitación sobre, en el que el ponente era un hacker real, que era una persona que se dedicaba a trabajar para otras entidades como hacker, no era un hacker profesional. Incluso, ¿no? Incluso cuando lo entrevistamos, cuando nos dio la ponencia, ni siquiera dio su nombre el hacker, ¿no? Fue como que se va a mantener en confidencial su nombre por cuestión de seguridad, de precaución, ¿no? Ya está, se entendió. Entonces, este hacker agarró y nos explicó cómo es de que se puede llegar a hackear o filtrar nuestra información y la facilidad. Y, por ejemplo, este hacker nos decía, ¿cuál es la información más fácil, ¿no? Que nosotros podemos llegar a hackear de alguien? Y nos dijo su tarjeta, porque es su tarjeta del banco. Si yo tengo tu tarjeta del banco, bien fácil para mí poder llegar a tu clave digital. ¿Por qué, decía? Porque normalmente los bancos, ¿cuántos dígitos te piden para tu contraseña de seguridad? Nosotros le dijimos, normalmente para el cajero son 4 dígitos, listo, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? De que yo tengo 9.999 oportunidades para poder encontrar cuál es tu clave, ¿ok? Y nos mencionaba que esto funcionaba con, ay, se me fue el nombre, ya, que funcionaba con computadoras, ¿ok? En las cuales estas computadoras empezaban a adivinar tu clave desde el 0001, 0002, 0003, y que en cuestión de minutos podía llegar al millón de posibilidades, y que en estas sí o sí iba a dar con tu clave, ¿no? Entonces me decía, entonces si tú, por ejemplo, tienes tu correo electrónico, y en tu correo tienes una clave, que son solamente puros números, de repente el sistema se va a demorar más, pero no dudes en que va a dar con tu clave. En cambio, si tú le complicas esto al sistema y le pones hola 1, 2, 3, listo, ya está más complejo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el sistema después va a empezar a tratar de adivinar tu clave en base va a tratar de adivinar tu clave en base a palabras cotidianas. Si tú agarras y le pones hola, iniciando con la H con mayúscula, en vez de la A le pones el arroba, ya va a ser casi imposible que el hacker o que los programas de hacker puedan hackear tus cuentas, ¿no? Ahora, yo sé que esto debe ser mucho más complicado de lo que nos explicó el hacker, ¿no? Pero este hacker nos lo explicó en idioma bebé, ¿no? Por así decir, en idioma como para que nosotros lo podamos entender. Entonces, por eso la importancia de los archivos alfanuméricos, de que tú puedas mantener tipos de archivos con sumo cuidado para que esta información que tú tienes no se filtre o que únicamente los interesados puedan tener el acceso a ello. ¿Ok? Entonces, son algunos de los tipos tipos de archivamiento que nosotros tenemos. Y por aquí vamos a ver algunas tareas para que podamos organizar adecuadamente los archivos de nuestras áreas. ¿Y cuáles son algunas de estas tareas? ¿No? Algunas de estas tareas son, uno, sí, como mencionamos, esto es como un pequeño resumen, como mencionamos, si te das cuenta que no tienes todas las tareas completas, perdón, que no tienes todos los documentos completos, pues es momento de que empieces a trabajar con la reconstrucción de tus archivos. Empieza a reconstruir cada uno de tus archivos. Dos, también nos menciona, si es que te das cuenta que si es que te das cuenta que de repente los documentos no estás haciendo una limpieza continua, y limpieza no solamente nos referimos a pasar trapito con agua, ¿no? No, sino también limpieza de tu documentación, como por ejemplo,
Cuando tenemos de un mismo documento varias copias dentro de la computadora, también tienes que eliminar. A veces tenemos memorándum para Marta 1, memorándum para Marta 2, memorándum copia del 1, copia del 2, descargado, ¿no? Entonces también elimina y solo quédate con el original. Elimina y solamente quédate con el que realmente necesites, ¿no? También nos menciona eso, ¿no? Y también nos dice, y también nos menciona identificar series documentales, clasificar adecuadamente toda nuestra información, el control de préstamos, que también es básico dentro de toda la administración o toda la gestión documental, ¿Qué es el control de préstamos? Normalmente en las empresas es común que nosotros prestemos información a otras áreas. Eso no tiene absolutamente nada de extraño. Recuerda que aunque sean áreas diferentes, todos tenemos el mismo objetivo de trabajar para la empresa. Pero a veces, ¿qué pasa cuando prestamos nuestra documentación? Cuando nosotros prestamos nuestra documentación, puede ser de que no nos la entreguen tal cual nosotros la entregamos. Puede ser que esta documentación nos la traigan incompleta, puede ser que esta documentación nos la traigan sin, de repente sin las hojas completas, ¿no? Tal cual nosotros lo habíamos entregado. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer en ese caso? Es llevar un control de préstamo. Si yo presto a alguien mi documentación, esa persona me tiene que devolver el documento tal cual como yo se lo di. Esa persona tiene que devolverme la documentación tal cual. Y si es que no lo hace, pues esa persona ya tendría que asumir responsabilidades sobre esta documentación que no ha sido devuelta como se prestó. Para eso es importante llevar se conoce como libros o cuadernos de control de préstamos, Se conocen con esos nombres y que en realidad es necesario poder llevarlos por seguridad tanto de la empresa como también por seguridad de nuestra área, ya que si tú prestas un documento y no te lo retornan tal cual, tú podrías enfrentar un proceso administrativo por pérdida de información de la documentación, lo cual no sería correcto, ¿no? Entonces, también para ello es necesario llevar adecuadamente el control de préstamos. Y también vemos la extracción de documentos para el archivo no inactivos, que ya hemos hablado acerca de las políticas de retención, ¿no? Que ya hablamos acerca de políticas de retención de la organización, y también políticas de disposición, para el momento de que archivos que ya no son necesarios, poder eliminarlos. Y por último, vamos a ver algunos aspectos de importancia de la seguridad de la gestión documental, como el control de acceso. Recuerda que como asistente administrativo no vas a tener acceso a toda la documentación de la empresa. Y con esto no quiero decir que tu puesto no sea importante. Tu puesto es muy importante, pero dentro de la escala jerárquica de la empresa, no estás en un puesto directivo, en un puesto de confianza. Es por eso que la empresa no va a poner en tus manos documentación que ellos consideren importante, básica, de confianza. No vas a tener acceso a esta información, pero entre comillas, no vas a tener acceso a esta información porque no te la van a dar directamente a ti. Pero sí vas a trabajar con esta información al final de cuentas porque tu jefe inmediato, él sí tiene el acceso. Y tu jefe inmediato muchas veces va a confiar en ti esta documentación, ya sea para que seas el apoyo de trabajo, ya sea para que puedas brindar de repente, o ya sea para que puedas reemplazarlo en alguna actividad. Y tú tienes que responder a esa confianza con confidencialidad, Y a eso nos referimos con el control de acceso, Que a ti como asistente se te va a dar un acceso a la información de la empresa, porque sin este acceso no podrías trabajar. Entonces, se te va a dar un acceso a esta información de la empresa, pero este acceso va a ser limitado, Este acceso no va a ser un acceso completo a la información, va a ser un acceso limitado, el cual solamente es para ti. Tú no tienes por qué compartir esta información con nadie más, Y eso es muy importante que lo entiendas. La información que se te proporciona
es solo y exclusivamente para ti, ¿ok? No tienes por qué de repente, préstame la clave de tu correo, préstame la contraseña, préstame de repente tu acceso para entrar, no prohibido. No lo tienes que hacer porque eso sería responder inadecuadamente a la confianza que te están prestando, ¿ok? Evita hacer ello. También hablamos de la encriptación de datos. Por ejemplo, si es que te dan una clave o algo para que tú puedas trabajar, procura trabajar, si es que te dan un correo de acceso o algo, procura con este correo trabajar contraseñas seguras, ¿no? Que ya hemos mencionado, las contraseñas seguras son las contraseñas alfanuméricas, contraseñas que tengan tanto números como también, contraseñas que tengan tanto números como también puedan tener, dígitos, símbolos, todo ello, ¿no? Contraseñas, recuerda siempre, manejar con contraseñas alfanuméricas. Ok, también vamos a ver por ahí, auditorías de seguridad. Verifica que se estén dando adecuadamente dentro de tu empresa todos los procesos de seguridad. Ok, verifica que dentro de tu empresa se den de manera adecuada y apropiada todos los procesos de seguridad. También es control de, ¿qué dice? Copias de seguridad, que también ya te hemos dicho, los backups son importantes, pero no podemos estar haciendo backup de todo, ¿no? Sino que el backup se hace una sola vez y no se utiliza seguido, no se modifica cada rato. El backup no es para estar cada rato moviendo, modificándolo, no. El backup es para hacerlo una sola vez y de ahí actualizarlo y utilizarlo en situaciones que verdaderamente nosotros consideremos que sean de emergencia. ¿Ok? Para esas situaciones es que nosotros utilizamos los backups, ¿ok? Y también la actualización y parches. Por ejemplo, cuando nosotros instalamos alguna aplicación, siempre vemos que nos llegan actualizaciones, ¿no? Porque hay todo un equipo atrás que está trabajando para ver qué mejoras pueden hacer. Hay un equipo atrás que está trabajando para poder ver, si es que encuentran de repente alguna brecha, alguna falla o algo, poder dar la solución inmediata, ¿no? Entonces también se te pide que puedas trabajar estos parches de seguridad, perdón, que puedas instalar estos parches de seguridad cuando se te pidan. Pero si son, por ejemplo, programas de la empresa, ¿no? Por ejemplo, el software que utiliza la empresa y ves que requiere un parche, una actualización, por más conocimiento que tú tengas, evita hacerlo. Tu trabajo como asistente puede ser informar y ya, ¿ok? Tu trabajo como asistente puede ser el de informar que te está pidiendo esto, que el programa está pidiendo esto y ya. ¿Por qué? Porque por más que tú conozcas, ya hay un área encargada, ya hay un área especializada para hacer ello. Y por el contrario, tú podrías entorpecer ese trabajo, ¿ok? Entonces, simplemente, estate atento, estate vigilante a que... estate atento, estate vigilante a que, así es que se te pide, ¿no? Que si es que se te pide que hagas estas actualizaciones e informa a tu jefe inmediato para que éste pueda inmediatamente para que éste pueda inmediatamente dar aviso al área y se puedan trabajar. Ok, y por último, vamos a ver también la importancia de la confidencialidad, que como mencionamos, lo más importante de la gestión de documentos, que no es, bueno, hemos mencionado, no es importante mantener ordenado, mantener flexible, tener una estructura lógica, ¿no? Tener un orden adecuado para poder ordenar todo ello. Eso es lo más importante, ¿ok? ¿Ok? Pero también es importante, lo más importante de manejar esta gestión de documentos es la confidencialidad, ¿ok? Que tú cuides, ¿ok? A tu empresa, que tú cuides la información que maneje tu empresa. ¿A través de qué? A través de la clasificación de información, el acceso basado en los roles necesarios, ¿ok? La capacitación del personal también, las políticas que mencionamos tanto de retención como de destrucción segura y la capacitación al personal y siempre marcar y etiquetar nuestra información. Si trabajamos todo ello de manera adecuada, no vamos a tener problemas
en poder gestionar nuestra documentación de manera adecuada. Y recuerda, un área que tiene toda su información correctamente gestionada, que tiene toda su información ordenadita, ese es el área en la que se demuestra que hay una buena asistencia administrativa. Por el contrario, las áreas que están terriblemente organizadas, las áreas donde la documentación está por todo lado, donde se extravían, donde se pierden expedientes, esas son áreas donde la asistencia administrativa está fallando. Y estimados, ahora sí, conmigo ha sido todo por el día de hoy y por nuestro curso en general. Quedo muy agradecida con todos ustedes y felicitarlos porque así ya oficialmente están terminando con éxito su curso de asistente administrativo y ya están listos para poder seguir con su proceso de certificación. Así que los dejo ahora con nuestra Miss Lucía para que nos pueda dar más información de este proceso para poder validar todos los conocimientos aprendidos. Misita, un placer para mí haber podido trabajar con usted estas 5 sesiones y espero poder vernos pronto en otro curso. La sala es toda suya. Hasta pronto con todos.